¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días y bienvenidos a una nueva sesión de conferencia en CAMEX. Eh, los saluda el docente Carlos Andrés Díaz Navarro, actualmente CEO en Creando Talento Consultora, una empresa que se encarga de la transformación de personas para personas, ¿sí? Y el día de hoy quiero comentarles que tenemos un tema muy enfocado en la era, ¿no? Sobre todo en la transformación digital, pero lo importante es que es rescatar la cultura, ¿no? Hoy en día, como ustedes saben, la cultura está no solamente fomentado por enfoques, por habilidades o por costumbres, sino también por el cómo lo llevamos a cabo, teniendo en cuenta la gran participación que tienen los colaboradores en esta cultura. Como ustedes saben, nuestro tema es Transformación Digital 2, que está más enfocado en la ejecución del proyecto, que es la transformación digital. ¿Sí? Y sin más preámbulo, vamos a iniciar. Para hacer un recordatorio, hablamos de transformación digital, pero ¿qué es realmente hacer una transformación digital? Cuando hacemos nosotros una transformación digital, es poder reconocer qué recursos tiene mi empresa para poder realizar el viaje a la era digital, a la era donde cada vez estamos más conectados, donde nuestros clientes han cambiado y sobre todo porque ellos tienen más poder. Cuando nosotros hablamos de hacer una transformación digital, hablamos de que tenemos que poner al centro de nuestras decisiones a los clientes. ¿Por qué? Porque hoy en día debemos trabajar enfocado en las necesidades y preferencias. Si bien es cierto, hasta hace algunos años no era así, porque realmente se considera que la innovación estaba, digamos, interiorizado en la empresa por el qué nuevo producto voy a sacar, ahora no. Ahora es reconocer qué necesita el cliente, qué tendencia considera que puede llegar el cliente. Y sobre ello empezar a hacer innovaciones, mejorar productos y servicios y también mucho es la constante adaptación que debe tener. Bien, entonces, como vemos aquí, transformación digital es la reinvención de la organización, es incorporar nuevas tecnologías, es conocer mi modelo de negocio y cómo ahora se va a adaptar a la nueva era. Sobre todo, teniendo en cuenta que la era digital nos trae más oportunidades. Hoy en día, no sé si ustedes han podido notar que muchas empresas han logrado realizar alianzas estratégicas, han logrado hacer gestiones e-commerce que de alguna u otra manera están muy creciendo en el mundo digital, ¿no? Siendo cada vez más flexibles, siendo cada vez más ágiles para responder y eso es importante. Cuando hablamos de transformación digital, hablamos de un todo. No es un proyecto de inicio a fin, es un enfoque el cual se va adaptando a la era digital. Entonces, nosotros el día de hoy vamos a hablar de la cultura. ¿Por qué es importante manejar la cultura organizacional en una transformación digital? Y para eso hay dos preguntas súper importantes. ¿Están lo suficientemente empoderados mis colaboradores para una transformación? Y esto habla mucho del tipo de liderazgo. ¿Qué tipo de liderazgo actualmente yo gestiono en mi cultura? ¿No? Habla mucho de la relación que hay entre jefe y líderes. ¿Quiénes son jefes? ¿Quiénes son líderes? Y cómo se llega a poder centrar los objetivos para poder motivar a los colaboradores, ¿no? ¿Qué tipo de cultura hago? Hago una cultura que está enfocada al logro o a los resultados. ¿Qué pasa si este mes realmente los resultados no fueron los óptimos? ¿Todo la empresa va a estar molesta? ¿O qué pasa si los resultados no fueron tan buenos, pero se logró aprender mucho? ¿Van a estar más o menos? Entonces, eso habla mucho de la cultura que se quiere hoy en día interiorizar en las empresas, sobre todo en esta era donde cada vez el colaborador debe estar más motivado, porque recordemos que el colaborador es nuestro cliente interno, es nuestro cliente principal, es quien realiza nuestras actividades y por ello que es muy importante la gestión. Por otro lado, ¿será la prioridad más importante de la organización teniendo en cuenta el enfoque de la cultura en la transformación digital? ¿Qué opinan ustedes?
¿Debería ser o no? Que es importante la cultura en un proceso de transformación. De hecho que sí, estoy muy seguro que sí, porque hoy en día hablar de cultura es hablar no solo de una orientación, no solo del conjunto de costumbres y comportamientos, sino también hablamos de una nueva cultura que estamos teniendo, que es una cultura digital, ¿no? Que el cual lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Hay una nueva normalidad? ¿Qué opinan ustedes? ¿Existe una nueva normalidad hoy en día? Es probable que sí. Estamos viviendo una nueva era donde lo digital prima, porque hoy en día lo que solíamos hacer, digamos, en otros espacios, hoy en día lo tenemos que hacer desde casa y tenemos que adaptarnos sí o sí, ¿no? Porque más allá de la pandemia, estamos viviendo un nuevo estilo de sociedad. Hoy en día estudiamos desde casa, trabajamos desde casa, hacemos compras desde casa, hacemos pagos desde casa, y entonces esa constante adaptación realmente ha ayudado a que muchas cosas logren transformarse. ¿Pero por qué? Porque de alguna u otra manera estamos migrando en la era digital. Si bien es cierto, muchas cosas están cambiando y las empresas lo están percibiendo de esa manera. ¿Hemos cambiado a nivel social? ¿Qué opinan ustedes? Es, sí, hemos cambiado, pero hemos cambiado ¿por qué? Porque de alguna u otra manera la tecnología está interiorizándose cada vez más en nosotros. Nosotros somos ahora clientes digitales. Somos clientes que de alguna u otra manera tenemos más poder. Ahora nosotros somos más exigentes y que de alguna u otra manera, al pertenecer a una empresa, al ser parte de un equipo de trabajo, también somos más exigentes con lo que buscamos o con nuestros retos, objetivos o con lo que queremos lograr. Ya no la ponemos tan fácil como se dice, ¿no? La empresa hoy en día, para mejorar la experiencia, necesita tener innovación, mayor valor agregado. Y todo ello que va relacionado al cliente habla también de un cambio de cultura en la empresa, de los colaboradores, ¿no? Hoy en día, cuando hablamos de una cultura digital, hablamos de este fenómeno continuo, invisible, ¿no? Que nos lleva a realmente reconocer qué estoy haciendo por mi empresa, cómo percibo los objetivos, los valores, las costumbres, cómo se comunican, qué tipo de acciones, qué tipo de liderazgo hoy en día están emitiendo. ¿Existen jefes a la fecha? ¿Qué opinan ustedes? ¿Tenemos jefes hoy en día o tenemos lentos, digamos líderes? ¿No? Entonces yo creo que hay de ambas partes y que de alguna u otra manera también repercute mucho en el ámbito y en el cómo conseguimos los resultados, ¿no? Hablar de cultura, sobre todo en el nivel social, es hablar de cómo vamos a percibir hoy en día los objetivos de las empresas. ¿Hemos adaptado la cultura digital en la organización? Muy buena pregunta. Porque hoy en día hablar de la era digital es hablar de que cada vez estamos más conectados y que no hay barreras. Porque de alguna u otra manera nosotros como colaboradores podemos inclusive ser parte de una o dos organizaciones sin tener que tener presencia física. Y eso habla muy bien de la cultura, ¿no? De alguna u otra manera, nosotros, las empresas de nuestro país, han tenido que migrar de la noche a la mañana al teletrabajo. Y al migrar de la noche a la mañana al teletrabajo habla también de una cultura que debe interiorizarse. ¿Y ustedes cómo creen que se ha percibido esa cultura? ¿Se logró posicionar correctamente? ¿Está en un proceso de adaptación o es que simplemente han tratado de hacer un teletrabajo con una cultura enfocada en la organización, ¿no? Hoy en día vemos que empresas de alguna u otra manera continúan trabajando sin ningún problema, pero no tienen en cuenta que hoy en día el colaborador necesita un respaldo,
¿no? Sentir esa conexión humana que a través de la tecnología se está logrando liderar. Yo considero, bajo este punto, si hemos adaptado una cultura digital en que no. Hay muchas empresas, para ser más exacto, por la parte de recursos humanos, que está tratando de modificar la gestión, porque es una costumbre, porque son hábitos, porque son enfoques, nuevas habilidades que el colaborador debe tener. Y si la empresa no ha logrado adaptarlo, no ha logrado capacitarlo durante unos meses o años para estar en constante adaptación, de la noche a la mañana va a ser más difícil, ¿no? Este conjunto de comportamientos al que llamamos cultura organizacional o cultura digital, tenemos que priorizarlo. ¿Se imaginan cómo sería una empresa, una organización sin una cultura? No tendría mucho enfoque, mucha visión, cada uno haría lo que quiere, ¿no? Y a eso va enfocado esta cultura, a estos hábitos de los cuales nosotros tenemos que gestionarlo correctamente. Si somos líderes de algún área, de algún equipo de trabajo, pregúntale a tu colaborador cómo se siente ahora que está trabajando desde casa. Particularmente, he tenido la oportunidad de comenzar este teletrabajo desde casa y muchas veces los jefes o líderes olvidan preguntarle al colaborador cómo te sientes, cómo te va, ¿te estás logrando adaptar? Y eso también habla muchísimo, muchísimo de la cultura. Son aspectos que realmente conllevan a transmitir esto que busca la empresa, ¿no? Sigamos avanzando. Y algo muy importante que debemos tener en cuenta cuando hablamos de cultura, ¿no? Estamos hablando ahorita en grandes rasgos de la cultura organizacional, sobre todo enfocada en la cultura digital, ¿no? Y es que la cultura nace de la dirección y debe llegar a todos. Y con ello, ¿qué quiero expresar? De que la cultura no es un trabajo del área de recursos humanos y que dice, ok, toma mi libro, toma la información, toma estos PDFs, esta es la cultura, fírmalo y listo, guárdatelo y te lo tienes que aprender. No, eso no es cultura. Eso es un folleto de información de la cultura que practican. Pero la cultura, cuando hablamos de cultura organizacional, hablamos del conjunto de costumbres, ¿no? Y sobre todo ahora, de estos comportamientos que nacen a través de la tecnología. Carlos, pero ¿por qué tecnología? Porque hoy en día el teletrabajo fomenta mucho la sincronización entre mis actividades, la tecnología, el cumplimiento de objetivos, de realizar mis procesos, mis operaciones, de atender al cliente, y sigue habiendo tecnología. Tenemos una reunión para poder medir o conocer los resultados. Perfecto, nos reunimos y tenemos tecnología. Tenemos herramientas en las nubes, información en las nubes, y todo es tecnología. Queremos llegar al cliente por diversos canales. Tenemos más tecnología. Queremos que el cliente me pague por cualquier medio de pago. Perfecto, tenemos tecnología. Y como ustedes pueden ver, la tecnología está en el medio de nuestro centro de decisiones. Lo que nosotros queremos hacer, si planificamos algo, está de por medio de la tecnología. Entonces, crear una cultura basado en la tecnología es muy importante porque a raíz de ello vamos a darle mucha calidad laboral al colaborador. ¿Por qué? Porque el trabajar en casa también es un desafío grande. Si bien es cierto, estamos en plena crisis, pero dentro de esa plena crisis estamos tratando de trabajar, porque no es fácil. Y las empresas deben percibirlo tal cual, ¿no? El hecho de poder planificar correctamente, el tener menos reuniones y sobre todo reuniones más efectivas, el poder priorizar objetivos es muy importante hoy en día para las empresas, sobre todo, teniendo en cuenta de que estamos haciendo un teletrabajo. Hablar de cultura es realmente el primer paso para poder nosotros pensar en una transformación digital.
¿Por qué? Porque la transformación digital, más allá de ser una adaptación constante, tiene impacto en el cliente, pero para tener impacto en el cliente, tiene impacto en nuestra forma de trabajar, ¿no? Una cultura de trabajo más innovadora, basada en objetivos, basado en resultados, basado en mucho aprendizaje de errores, ¿no? El poder construir una base sólida a través de mis colaboradores tiene que tener mucha confianza, cultura para poder escucharlos, para poder comunicarme de manera asertiva. Habla mucho del comportamiento, por eso es que es muy importante, pero más importante es que la cultura viene desde la dirección, desde el CEO, el gerente general, el director general. La persona máxima en la empresa tiene que cambiar ese chip por la nueva cultura que quiere involucrar en los colaboradores. Nosotros no podemos hablar cultura de trabajo desde gerencias hacia abajo y la parte de la presidencia no. No podemos hablar que la cultura solamente lo hacen los asistentes, los analistas o los jefes. No. La cultura es 360 grados, a nivel global, total, todos, absolutamente todos, todas las personas que están en la empresa. Si pertenecen a un tercero o tienen una empresa alterna dentro de la organización, también se adaptan a la cultura. No es posible que tengamos dos culturas distintas porque tenemos proveedores trabajando en la empresa. No, ellos también se adaptan a la cultura. Por eso es que es muy importante mencionarlo, que la cultura nace de la dirección y debe llegar a todos. Cuando hablamos de cultura en las organizaciones, definitivamente tiene muchos beneficios. Hoy en día hablamos de gestión de información, el valor del dato, de la mejora de la digitalización, entre otras actividades importantes, pero es importante también mencionar que el tener una cultura basada en objetivos claros para el colaborador, buenas costumbres, comportamientos innovadores o el gestionar una cultura que se adapta a aprendizaje de error, te ayuda muchísimo a reducir, por ejemplo, en costos, porque estoy muy seguro que los colaboradores se van a comprometer más con el enfoque, con las nuevas estrategias, con los resultados. Y como ya conoce, como ya se equivocó, pero ya aprendió, no lo va a volver a cometer. Te reduce muchísimos tiempos, ¿por qué? Porque la gente también es más proactiva, porque de alguna u otra manera, al tener esta cultura de gestión, priorización, va a ayudar a gestionar correctamente la información. Y entre una y otra variable, hablar de esta cultura digital también te ayuda a optimizar ciertos recursos entre área y área, ¿no? A través de la constante comunicación, podemos decirle, claro sí, pero a través de la conexión que hay entre el comportamiento y el uso de las tecnologías, ¿no? No olvidemos No olvidemos que es muy importante tener primero la cultura para después empezar a desarrollar la organización. Como lo mencionaba al inicio, ¿no? ¿Se imaginan cómo sería una cultura basada solo en los resultados? Si digamos, las personas que me están acompañando el día de hoy, a quienes agradezco mucho, eh, si nosotros fomentamos una cultura basada en resultados y este mes salimos en verde, premio para todos, felicitaciones, son los mejores, ustedes sí, los más premiados, reconocimientos, bonos. Totalmente de acuerdo hasta ahí. Pero ¿qué pasa si el siguiente mes salimos en rojo? ¿Cómo creen que va a reaccionar el jefe, el líder o la persona que de alguna u otra manera está a cargo del área? ¿Los va a motivar? ¿O es que va a regañar o va a sacar a relucir aspectos que no se hicieron, que se modificaron y por eso, de alguna manera, tuvimos esos errores? ¿No? Por eso hay que tener mucho cuidado con la cultura que día a día fomentamos, porque es así. Nosotros no podemos hacer cultura de alguna u otra manera gestionando aspectos como, por ejemplo, a partir de mañana vamos a hacer las cosas de esta manera.
No, eso no es cultura. Yo no te puedo exigir que cambies algo. Lo que sí te puedo decir es que realmente hagamos un proceso de nuevos hábitos, de nuevas actividades, de cambiar costumbres. Hablar de cultura, por ejemplo, es como si una persona se pusiera a dieta, ¿no? Una persona quiere bajar de peso y al toque lo relaciona con dieta, pero no, es un paso a paso. Hagamos nuevas costumbres. Si yo quiero bajar de peso, entonces cambio mi hábito de comer, ¿no? Eso es un claro ejemplo de cómo podemos hoy en día adaptar cultura y esa gestión del proceso que sea de a pocos para poder obtener buenos resultados. El teletrabajo para muchas empresas ha sido realmente desastroso. El primer mes, el segundo mes y el tercer mes ya empezaron a poder conseguir mejores resultados de conexión, de conectividad, de reuniones, de resultados de reuniones, porque ya se empezaron a adaptar. Y es así. De la noche a la mañana no bajamos de peso, de la noche a la mañana no conseguimos excelentes resultados, de la noche a la mañana no interiorizamos una estrategia sin antes tener correctamente actividades prediseñadas. Por eso que es muy importante una cultura basada en la organización. Y cuando hablamos desde el rol de recursos humanos, estoy muy seguro que hoy en día debemos entenderlo de esta manera. El movilizar equipo hoy en día es un requisito. Yo podría estar en este momento en otro país dictando esta conferencia para CAMEX, sin ningún problema, ¿no? Y ellos entienden que de alguna u otra manera la conectividad, el recurso tecnológico es importante para nosotros. Es por eso que se diseñan soluciones pensado en el cliente, en ustedes. Ustedes también, de alguna u otra manera, quienes agradezco nuevamente que me están acompañando, pueden estar en este momento en otro país, en un parque, en algún lugar de la casa, y no hay ningún problema. Estamos llevando esta conferencia, esta capacitación, con la finalidad de poder comprender. ¿Por qué? Porque debemos comprender cuál es el escenario en que nos toca hacer las cosas. Y a todos, definitivamente a todos nos cambiaron el escenario, estar desde casa. Y desde casa hacer todo. Por eso es que es importante entender cómo recursos humanos hoy en día debe priorizar el aspecto de la cultura. ¿Para qué? Para poder medir resultados. Se están creando nuevos indicadores, se están modificando las formas de trabajo, los tipos de contratos, las formas o los lineamientos en los horarios, en definitiva, en muchos aspectos. ¿Por qué? Porque es parte de la nueva era, de lo nuevo que nos trae no solamente la tecnología, sino también la era digital, el cómo comprendemos las cosas, ¿sí? Pero hablamos de recursos humanos y también podemos hablar del empleo líquido. ¿Cuántos de ustedes han escuchado de que hoy en día podemos tener empleo líquido? Este empleo que realmente suena como que distinto, ¿no? Hoy en día te contratan en planilla, tienes un contrato indeterminado por cierto tiempo, mensual, temporal, pero hablar de empleo líquido, se preguntan ustedes, qué raro, ¿no? Pero hablar de empleo líquido es hablar de nuevas condiciones. Por ejemplo, ser flexibles. Y cuando hablamos de flexibilidad, es hablar de que ya no te puedo colocar una reunión a las 8 de la mañana, como todos los días se hacía de manera presencial. No, optimicemos. ¿En qué horario se nos acomoda a todos? Y llegan a un consenso. Eso es ser flexible, darle la capacidad para poder decidir en qué momento es mejor poder reunirnos. Cuando hablamos de la flexibilidad, es la capacidad para poder entender que estamos cumpliendo un rol en casa, cumpliendo un rol de colaborador desde casa, pero también es importante entender cómo nos vamos a adaptar desde recursos humanos al colaborador. Digitalizado porque, como lo decía hasta hace un momento, hoy en día la tecnología está en todos lados. Y por ende también cuando nosotros realizamos el trabajo.
información en la nube, herramientas para poder reunirnos, eh, diversas tecnologías para poder gestionar el trabajo, tableros de control, donde de alguna u otra manera vemos el contexto, el escenario a través de una pantalla y ya no tanto a través de una pizarra grande como lo teníamos en la oficina, ¿no? Cuando hablamos de empleo líquido, hablamos de objetivos puntuales. Ya no hablamos de, ok, llegar a un 35%, llegar a un 40% o hacer tal cosa. Hablamos de que nuestro rol ahora tiene objetivos claros que debe cumplir, ya sea durante el día, durante la semana, durante el mes, que ayuden a agilizar efectivamente estos resultados, ¿no? Que den de alguna u otra manera mayor posicionamiento de nuestro puesto, que digan, ok, Carlos durante todo el día logró cumplir con los objetivos propuestos. Hice más cosas, hice menos cosas, pero los objetivos puntuales se lograron. Y mucho tema de alineados, ¿no? Hoy en día estoy muy seguro que dejemos los jefes. Ya los jefes pasan, también tienen que evolucionar a ser líderes y a entender un poco cuál es el escenario. Hoy en día en familia cumplimos nosotros diferentes roles y el líder tiene que entender primero que somos personas y luego somos profesionales. Es algo muy claro que siempre lo digo. Todos debemos entender, quienes tienen personas a cargo, que primero somos personas y después somos profesionales. Hablar de cultura organizacional, como les comentaba, es hablar de costumbres, actividades, comportamientos, habilidades que denota la empresa a través de los años con la experiencia, el cómo se van acomodando, cómo se van interiorizando en el cliente y sobre todo en el cliente principal, que son los colaboradores, ¿no? Porque hay que entender que esta cultura es una transmisión, ¿no? Se transmite. Es una manifestación humana que nosotros podemos interiorizar específicamente de vivir, pensar y hacer, ¿no? Cómo pensamos, cómo nos adaptamos, cómo contextualizamos, cómo hacemos, ¿no? Y en definitiva, es un conjunto general que de alguna manera nos adaptamos. Por ejemplo, nosotros como persona tenemos una cultura y cuando ingresamos a una empresa, dejamos nuestra cultura para poder adaptarnos a esa cultura de la empresa, ¿no? Importante es tener ciertos aspectos como no es cambiar conducta, no pensamientos, somos personas y no tecnología. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, muchas personas o empresas dicen, ok, tengo más tecnología, he adquirido, lo he comprado, ya tengo, yo soy, pero no se olviden que la tecnología lo gestiona, lo crea, lo hace, lo modifica las personas. Si bien es cierto, en algunos años más vamos a seguir buscando una cultura digital más interiorizada y humanizada, pero ¿cómo vamos a lograr ello? Capacitándonos, estudiando y leyendo diferentes aspectos digitales. ¿Por qué? Porque así como somos clientes digitales, somos personas digitales. Estar a la vanguardia nos ayuda mucho para conocer los diferentes tipos de cultura que podemos vivir hoy en día. Carlos, ¿existen diferentes culturas? Sí, en definitiva, existen culturas que nosotros podemos interiorizar, gestionar en la empresa. No olvidemos que la tecnología funciona con Internet y que el Internet influye mucho en nosotros. Y eso lo tenemos claro todos. Por eso es que es importante analizar, pensar en la cultura digital que hoy en día vivimos constantemente en las empresas. Cuando hablamos de una cultura competitiva, hablamos de pensar en innovación, hablamos de la creatividad, de los espacios que yo brindo para que mis colaboradores me brinden ideas. Podemos plantear problemas y ellos fomentan ideas, lluvia de ideas.
el cual permite gestionar, escucharlos, ¿no? Y donde también se premia. ¿Por qué? ¿Por qué debemos premiar? Porque de esta manera estamos involucrando a que el colaborador piense en diferentes soluciones para problemas reales de mi empresa. Si yo no hago ese tema de premiar, reconocer, mi colaborador no se va a sentir motivado. Claro, eso no puede ser la principal motivación, pero estoy seguro que el colaborador se va a sentir más contento. El ser reconocido, el de felicitar por la idea, sea mala o buena, no hay idea que no se logre modificar o adaptar a una circunstancia, a un escenario. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que todos somos distintos, todos somos un mundo. Y la perspectiva que puede tener esta persona, de repente tú no la tienes. Y sin embargo te brindó una idea diferente, disruptiva, del cual tienes que saber reconocerlo. Cuando hablamos de una cultura humanística, realmente hablamos cuando está más centrado en la parte de recursos humanos, en la parte de la atracción, de la retención, del generar talento. ¿Y cómo generas talento? Promoviendo el trabajo en equipo, ¿no? Eliminando las barreras, gestionando más líderes que una comunicación asertiva, del manejo correcto de un feedback. Hoy en día, ¿cuántos realmente sabemos dar un feedback? Estoy casi seguro que cuando un colaborador escucha feedback, dice, uy, ¿qué hice ahora? Ahora me toca mi jalón de orejas. Pero no, estudiemos un poco más para qué existe el feedback. Cuando hablamos de una cultura humanística, hablamos de que se enfoca mucho en el colaborador, en el talento, en el desarrollar capacidades, habilidades, de tener constante capacitaciones. ¿Para qué? Para poder consolidarlo mejor con los objetivos, con las estrategias que tengo como empresa. Y cuando hablamos de una cultura responsable, hablamos de estar más alineados al cliente, a las diferentes soluciones que puedo presentar. No solamente basado en valor agregado, sino también en cómo alineo a todas las áreas internas de mi empresa para poder gestionarlo correctamente. ¿Es importante tener una cultura organizacional en el trabajo? Es mi pregunta. ¿Qué opinan ustedes? Antonio, Carlos, ¿qué opinan ustedes? Definitivamente sí, probablemente no, es un más menos, ¿no? Súper importante hablar de la cultura, pero si hablamos ahora de la cultura para la transformación digital, hay que reconocer que hay aspectos como el liderazgo, el promover una comunicación externa, el valorar más el esfuerzo en equipo, ¿no? Hoy en día se escucha muchísimo de trabajos ágiles, pero que están enfocados en soluciones al cliente. ¿Pero cómo? Porque trabajamos en espacios colaborativos. Todos damos soluciones, todos aportamos ideas, todos tenemos una actitud diferente. Y eso va orientado mucho a la transformación digital, que busca mejorar la experiencia del cliente, que busca adaptar mejor el valor agregado, innovador, diferencial y sobre todo, muy disruptivo para el ámbito empresarial. Hoy en día hablamos de que no solamente es gestionar la cultura, sino también entender en qué nivel estoy de cultura. Si hablamos de cultura digital, tenemos que entender que está de por medio la tecnología, el Internet y el cómo nosotros mismos estamos tan sincronizados con las redes, con plataformas, con clientes. Con decir de que si nosotros nos enteramos primero las noticias por las redes y no por los medios de comunicación, la velocidad con la que de alguna u otra manera podemos gestionar las cosas habla mucho y sobre todo teniendo en cuenta este nuevo contexto de la era digital, ¿no? Primero la cabeza, definitivamente. Si yo no veo a mi gerente general o al director, al CEO, comprometido con tener una cultura
competitiva, humanística, responsable, una cultura digital, definitivamente yo tampoco me voy a comprometer. Eso es claro y eso es para todos, ¿no? Crear una cultura en la que asumimos riesgos pequeños. Tenemos que probar en pequeño, ¿para qué? Para poder hacer en grande. De lo contrario, no lo vamos a poder hacer. Si no le damos esa mínima posibilidad al colaborador de hacer un cambio, esa persona realmente va a estar enfocado en hacer el trabajo y no pensar en cómo agrega valor al puesto. Y esto realmente construye y mejora mucho la capacidad, las habilidades del equipo, de los colaboradores que conforman tu equipo, porque van a estar en constante adaptación a lo nuevo, van a saber innovar, te van a saber dar ideas y eso realmente va a lograr adaptar mejor la estrategia que pueda tener las diferentes áreas de la empresa y tú también te vas a poder adaptar rápidamente. No olvidemos que la transformación digital es constante adaptación, no es realmente un proyecto de inicio a fin, no es un proyecto que dure un año, 8 meses o 6 meses, es constante adaptación a la tendencia, a lo nuevo, al Internet, a las nuevas tecnologías. Sobre todo, porque hoy en día esta cultura tiene que ser diferente, sea muy atractiva, retener al talento, pero sobre todo captar. ¿Y cómo lo captas? Qué interesantes son las nuevas propuestas innovadoras que hoy en día tienen el área de recursos humanos para poder captar a esos innatos digitales que te ayuden a fortalecer más la cultura. Por eso que es muy importante hoy en día conocer en qué estado de madurez estamos a nivel cultura. Y también, por otro lado, hacernos la pregunta, ¿no? ¿Qué tan valorizado estoy o gestionando la cultura digital? Existen barreras, como en todo lado. Así como en la parte organizacional hay barreras, también existe en la cultura. Y esta cultura habla de muchos aspectos internos en el sentido del comportamiento, de las actividades, de las costumbres que tenemos. Por ejemplo, hablamos del poco compromiso con la estrategia. Y aquí lo enfocábamos al que si el gerente general no se logra alinear, no lo practica, no lo demuestra, ¿no? El tener una ausencia de visión y liderazgo. El manejar un liderazgo adaptativo hoy en día es importante. ¿Por qué adaptativo? Porque logro entender el objetivo y cuál, hacia dónde quiere ir la empresa, y entiendo, y eso lo aterrizo con mi equipo para poder motivarlos y llevarlos a ello. La falta de espacios colaborativos. Reúnanse, pero reúnanse no para hablar de trabajo. Pregunten cómo están, cómo se sienten, cómo han pasado su fin de semana, qué de diferente han hecho, cómo se han adaptado a este nuevo confinamiento. Recordemos que somos primero personas y luego profesionales. Algo muy importante y para mí el principal es miedo al cambio. Y el miedo al cambio nosotros lo podemos gestionar cuando mejoramos la relación de la comunicación, ¿no? Una comunicación transversal, 360 grados, realmente va a optimizar ese miedo al cambio. Y ese miedo al cambio no solamente lo tienen los colaboradores con menor rango, todos, todos tenemos miedo al cambio cuando existe una falta de comunicación importante. Hablamos de estrategias, definitivamente. Estrategias para poder gestionar correctamente una cultura, sí, tenemos objetivos SMART, tenemos preguntas de situación, como por ejemplo, ¿dónde estamos? ¿Qué se ha hecho? ¿Cómo reaccionamos a los cambios? Si esta cultura no va alineada con objetivos, con indicadores y con preguntas que realmente te logren decir, estamos aquí, pero queremos llegar allá, es importante. Porque de alguna u otra manera tenemos que trazar un plan, como se los comentaba. Para querer bajar de peso no es que de la noche a la mañana pensemos en la dieta. Cambiemos hábitos, un proceso. Hay que crear un plan. Y si no hay un plan B, ¿qué hacemos? Tenemos que replanificar todo, cambiar objetivos, cambiar estrategias, visión, misión. Y la cultura se va a seguir fomentando.
esa cultura adaptativa, esa cultura innovadora, esa cultura donde realmente tus colaboradores te van a decir, ok, perfecto, los resultados no se consiguieron, cambiemos de estrategia y lo hacemos de nuevo. Enamora a tus colaboradores por la cultura que manejas. Eso es lo primordial que hoy en día en la era digital necesitamos. Todos, emprendedores, líderes, jefes, gerentes, todos necesitamos esa cultura adaptativa. Y sobre todo, para poder tener estrategias un poco más enfocadas en qué, en un modelo de negocio, en la eficiencia operativa, en la experiencia del cliente, en las habilidades digitales y sobre todo en la organización, en la cultura. Esas son estrategias que de alguna u otra manera conllevan a mejorar la relación con los colaboradores, a tener cultura adaptativa en todo momento. Si quieres cuidar de tus clientes, primero tienes que cuidar a tus colaboradores, porque son ellos quienes van a cuidar a tus clientes. Estrategias que de alguna u otra manera para muchas personas o muchas empresas es fácil decirlo, pero muy difícil de aplicarlo, de gestionarlo, de generar el plan, de cambiar actividades. Eso es importante. Una reflexión, frase que me llevo siempre es, los próximos 30 años van a ser los 30 años más apasionantes de la historia de la humanidad. Definitivamente, la tecnología y el Internet van de la mano. Apenas utilizamos el 2% del Internet de las cosas. Entonces, con ello quiero cerrar la ponencia dándole las gracias y, bueno, si hay alguna consulta puntual, podrían hacerla, no hay ningún problema, estoy aquí para escucharlos, pero darle las gracias de antemano a todos por haberme acompañado el día de hoy, a pesar de que en algunas complicaciones al inicio, pero se logró desarrollar correctamente la ponencia, gracias a Antonio, Carlos, Andrés, gracias por acompañarme el día de hoy. Ya saben, si en caso tienen alguna consulta puntual o quieren ampliar más del tema, me pueden encontrar en Creando Talento Consultora. Ahí estoy brindando diversas asesorías a emprendedores, empresas en el proceso de transformación cultural digital. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día y una excelente semana.